Yo hago parte de la comisión de ponentes de este código, por lo que comprendo la responsabilidad en la configuración de una nueva legislación. Yo creo que aquí se ha hecho un gran esfuerzo y creo que la función fundamental del legislador es estar dispuesto a convencer o a ser convencido. A mí no me han ofrecido registradurías ni nada, ni lo permito, ni tengo eso en trámite. Distinto a que creo conocer las necesidades junto con las deficiencias que ha tenido nuestra codificación electoral con la que hemos vivido por más de 50 años, con algunas modificaciones. Nuestra legislación electoral, señor presidente, gracias por darme prontamente la palabra y por tenerme paciencia. Tenemos que partir de la paciencia que ha llamado Eduardo Enríquez, porque estamos haciendo códigos y leyes, no estamos haciendo empanadas para distribuir. Y tenemos que desprevenirnos para no tratar de imponer por un juicio netamente de honor o de orgullo lo que pensamos. El derecho electoral colombiano se ha basado en un principio que ya fue reevaluado con los años, que se llamó siempre el principio de la eficacia. Es decir, que el voto valiera, no se importaba cómo llegarse. Viniere de donde viniere, el principio de la eficacia hacía que las cortes, los consejos de Estado y demás terminaran legitimando el fraude. Así ha estado por años, señor presidente. Se ha ido cambiando por jurisprudencia del Consejo de Estado para que no prevalezca el fraude por el principio de la eficacia. Entonces, aquí estamos armando un nuevo código y no podemos irnos a los extremos, sino que debemos tratar de convencernos de lo que más nos conviene. A nosotros y a quienes vienen después de nosotros, que se van a tener que chupar esto, que acordemos otros 30 o 40 años. Aquí hay una gran oportunidad porque converge la intención y la voluntad del Parlamento de hacer un nuevo código electoral. Y eso ya es un avance, porque en lo que siempre habían convenido los parlamentos era en que las cosas se quedaran igual, para que procedieran siempre los mismos métodos fraudulentos con que se acostumbraron los viejos partidos y los nuevos ahora, muchos, no todos, de proceder en la política. Por ahí anda bailando una reforma política que algunos consideran que viene a sanear el problema de la corrupción con las listas cerradas, que es solamente para establecer una cremallera para que se queden los mismos que están sentados hoy en los parlamentos y en las corporaciones públicas. Aquí están corriendo dos trenes que no sabemos en dónde pueden estrellarse, que es la reforma política y la reforma electoral. Pero por lo menos esto que estamos haciendo, tratemos de que nos quede bien en una ingeniería puntual, donde estamos haciendo un relevo de una vieja codificación podrida que no corresponde a los tiempos que hoy nos rigen. El problema de las instituciones es que las voluntades políticas prefieren a veces liquidarlas y no son capaces de crearlas, porque dicen que es crear burocracia. Pues así se ha ido acabando la posibilidad de avance de este país. En el 68, el doctor Lleras, en su magistral genialidad, creó la institucionalidad de buena parte de este país y entre otras del sector agrario. Después llegaron unos jóvenes genios de ese viejo Partido Liberal y del Partido Conservador y de otros más que fueron cómplices y fueron liquidando, por ejemplo, en el sector agrario, toda su institucionalidad. ¿Y saben qué hay hoy? Dos pequeños columpios solitarios
que creó con facultades que le dimos nosotros, el señor Santos, absolutamente ignorante de la realidad del sector agrario, dos agencitas que no sirven para nada, la Agencia de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. En eso quedó reducido después de décadas el INCORA, el IDEMA, el INDERENA, el IMAT, doctor Efraín Cepeda, tantas instituciones que eran para el sector agrario que liquidamos, no se sabe por qué razón. De tal manera que no le tengamos miedo a crear y a mejorar las instituciones, porque los pueblos se desarrollan con las instituciones. No hay otro invento distinto a ellas para el desarrollo. Las instituciones son las que están más allá del momento presente y conjugan el pasado y el futuro para las sociedades y para los hombres. De tal manera que aquí estamos hoy ante un verdadero momento de análisis, pero dispuestos a que nos convenzamos o a que nos convenzan o que nos cambien de opinión. Eso no tiene nada de malo. Solo los dogmáticos son los que no cambian de opinión. Yo, por ejemplo, estaba muy dispuesto a no darle el paso a la creación de los consejos seccionales así nomás. Pero yo creo que haciendo un recorrido en la memoria de nuestra historia y entendiendo el problema de que las instituciones hay que crearlas o liquidarlas, pero en su proceso hay que mejorarlas cada vez que se pueda. El Consejo... Terminó, senador Iván No he Name. terminado, señor presidente, tampoco he estado hablando. La palabra, senador Iván Name. Sí, presidente, yo le agradezco mucho porque también tengo la condición de ponente y no he estado hablando sobre este mundo y el otro durante todos estos días, sino ahora tomo la palabra frente a esta decisión y le ruego su comprensión, porque no podemos persuadirnos mutuamente con segundos, con minutos y con relámpagos argumentales. El Consejo Nacional Electoral es una institución macrocefálica creada en su cabezota para el centro del país y, como lo decía el representante del Orduy, sin pensar en los brazos, las manos, los instrumentos que debe tener para operar. De tal manera que yo, después de oír a Penagos, estoy convencido de que o acabamos ese Consejo Nacional Electoral, que por supuesto no podríamos en una ley de esta, o le damos las herramientas para que realmente pueda ser un instrumento conveniente. Y en eso, a mí me parece necesario algo que planteé senadores de las comisiones conjuntas en el tránsito de estas normas, pero que fue rechazado. Y lo entiendo, pero ahora puede ser la oportunidad también para que conjuguemos con otras voces, como la del senador Santiago, que escuché proponiendo algo. Yo también quiero decir que es el momento en que corrijamos la macrocefalia del Consejo Nacional Electoral y le demos su extensión. Aquí algunos dicen que es que la inversión social, claro que hay que hacer la inversión social, pero la primera inversión social que hay es la inversión en la infraestructura de la sociedad y el Estado. Porque de lo contrario, lo otro es pensar en la caridad, y lo primero que hay que dotar para una sociedad es un Estado acorde a sus necesidades. De tal manera que yo considero que no podemos ir a crear magistraturas, duplicidad institucional y demás, pero que sí necesitamos darle un sentido más estable institucionalmente en las regiones, que es donde se actúa. Bogotá no es el país, y por eso yo sugiero que se le haga un rediseño a la creación institucional de lo que se ha llamado consejos seccionales, y aquí la gente se asusta que porque vamos a dejar de invertir en otras áreas. No podemos seguir con ese cuento y no podemos seguir con un país atrasado en el avance porque no mejora las instituciones. Esta institución
casi que no nos gusta el Consejo Nacional Electoral porque no se terminó de construir. Nació mal parido, nació con un cabezón y no tiene ni piernas ni manos y tenemos que dárselas para que siga existiendo o para que lo corrijamos y lo cambiemos por otra cosa. Pero es la oportunidad para sugerirle al Senado en la Comisión Primera y a la Cámara de Representantes que podamos darle una... Un minuto más, senador. Permítame Iván Nave, para que termine. Permítame unos segundos entonces, presidente. Nosotros necesitamos, señor registrador y señores del Consejo Nacional Electoral, yo perdí 3 veces el Senado porque me lo robaban. Y lo robaban principalmente los partidos institucionalizados en el poder de entonces. Nosotros hoy no solamente tenemos que armar una registraduría capaz, sino que tenemos que armar un preproceso electoral. ¿O ustedes creen que la señora Merlano mandaba a gente incorpórea a que votara? Allá iban a votar personas de carne y hueso, o sea que la biometría y la tinta que va a destruir la huella por un rato para probar, eso no es suficiente. Por eso yo pedí que tuviéramos una comisión interinstitucional de registraduría que termina siendo la víctima del asalto electoral muchas veces. La Fiscalía, la Procuraduría, todos estos entes vigilantes para que el proceso no fuera solamente electoral, sino preelectoral, porque las mafias de las redes electorales llevan perfeccionado el fraude cuando entran a votar. Nosotros necesitamos organismos de inteligencia conjuntos y aquí podría ser una de las funciones permanentes de este tipo de institucionalidad que estamos pensando para que haya una prevención del delito electoral. De tal manera que yo no apoyo como está hoy la propuesta, pero sí apoyo la necesidad de construirla en este proceso en que estamos, porque necesitamos rediseñarla para que no sean magistraturas, sino cuerpos operativos que se necesitan en las regiones para que funcione realmente el Consejo Nacional Electoral y pueda con la registraduría mejorar su función, que es la que todos esperamos. Gracias, señor presidente.